Bien, buenas tardes a todos. Un saludo cordial. La Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, a través del Centro Nacional Toxicológico, CENTOX, y el Grupo de Investigación Farmacología y Toxicología, les damos la bienvenida a la videoconferencia Eficacia y Seguridad de Desinfectantes usados en SARS-CoV-2. Esta actividad será dirigida por la doctora Jessica Saína Díaz, integrante del Grupo de Investigación Farmacología y Toxicología, y la doctora Claudia Caballero, especialista 2 en toxicología del Centro Nacional Toxicológico. Les saluda Wendy Cruz en la moderación. También nos va a estar acompañando esta tarde el doctor Carlos Iván Roque. Antes de iniciar con la temática de esta tarde, detallamos algunas normas de la videoconferencia. Deben de apagar los micrófonos para evitar interrupciones y sonidos externos. Mantener apagada la videocámara. Las preguntas serán aclaradas al final de la presentación. Cada interrogante detallarla en el chat de la plataforma y será dirigida, en este caso, por el doctor Carlos Iván Roque. Durante el webinar compartiremos un link para registrar su participación, esto una vez avanzada ya el webinar. También vamos a agradecer a todos los participantes que nos están acompañando esta tarde, llenar una encuesta sobre el uso de desinfectantes en nuestro país. También vamos a compartir ese link. Como es de su conocimiento, el uso de desinfectantes se ha incrementado ante la llegada del COVID-19. Las medidas implementadas para evitar el contagio hasta el momento, pues, se ha recomendado la utilización de mascarillas, el higiene de manos, utilizando agua y jabón. En este caso, pues, si no tenemos acceso a estos elementos, se utiliza el gel hidroalcohólico. Además, se promueve el distanciamiento físico. Asimismo, se recomienda la limpieza de superficies con desinfectantes. Como ya es conocido por todos, el SARS-CoV-2 puede sobrevivir en algunas superficies, dependerá de esa superficie, el material será su tiempo de vida. Estos desinfectantes pueden contener también ciertos ingredientes activos que con el uso constante y la inadecuada manipulación podrían producir efectos negativos a la salud. Por lo tanto, es importante que sean seguros, eficaces para las personas que los están utilizando. Para desarrollar esta temática tenemos dos expertos que nos van a acompañar esta tarde y en primer lugar pues nos acompaña la doctora Jessica Saína Díaz. Ella es máster en salud ocupacional, química farmacéutica, coordinadora académica de la maestría en gestión de salud y seguridad y ambiente en el trabajo. También es miembro de la Junta Directiva de la Comisión Nacional para la Gestión Ambientalmente Racional de los Productos Químicos. Además, nos acompaña esta tarde la doctora Claudia Lisset Caballero. Ella es química farmacéutica, miembro del Grupo de Investigación, Farmacología y Toxicología. Además, tiene experiencia en atención farmacéutica, análisis químico-toxicológico y gestión de información toxicológica. Damos la más cordial bienvenida a las doctoras. Desde este momento, pues, damos paso a la doctora Jessica Saína Díaz. Ella, pues, va a iniciar este webinar. Buenas tardes, doctora Jessica. Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes y un saludo especial a todo el público que nos acompaña el día de hoy. En primer lugar, quiero preguntarles si todos pueden ver mi pantalla. En este momento sí se comparte, sí se ve. Bien, entonces voy a apagar mi cámara y si todos pueden apagar las cámaras porque a veces eso hace un poquito de dificultad en la transmisión. Y entonces vamos a comenzar. Bien, el tema que hoy nos trae aquí es la eficacia y seguridad de desinfectantes usados contra SARS-CoV-2, es decir, contra el coronavirus que produce la enfermedad de la COVID-19. No sé si puedo... Se quedó frisada la pantalla. Sí, se quedó frisada.
voy a tratar de solucionar ahora. Bien, solo recordarle a todos los participantes que deben llenar la encuesta con todos sus datos. Dentro de unos momentos vamos a compartirlo aquí por el chat para que ustedes puedan ir llenando esa encuesta. En eso van a colocar todos los datos requeridos para poder tener ya su participación. Ok. Ahora ven la diapositiva 2. Sí, sí. Ok, creo que la voy a pasar así no la voy a pasar en tan grande, o no sé si las hago grandes, no sé si luego voy a tener el mismo problema. Entendemos, doctora. Ok. Ahí. Bueno, entonces en esta diapositiva, en esta slide, nosotros podemos ver cómo se transmite la COVID-19. Bueno, en primer lugar, todos sabemos que se transmite por contacto personal cercano con una persona infectada a través, pues, cuando las personas tuecen o estornudan. Y la otra vía de transmisión es cuando nosotros tocamos objetos o superficies contaminadas y luego nos tocamos la boca, la nariz o los ojos. En este sentido, debemos considerar que la posibilidad de contagio por contacto con superficies es menor que la posibilidad de contagiarnos a través del contacto de persona a persona o a través de las gotículas o aerosoles que generamos las personas cuando tosemos o estornudamos. Hago énfasis en esto para que nosotros hagamos, desde ahorita vayamos haciendo un poco de conciencia de un uso racional de estos desinfectantes. Y que, como ustedes ya saben, las medidas que han resultado ser altamente efectivas son el distanciamiento físico efectivo. Recuerdan que hace algunos meses hablábamos del distanciamiento social, pero hoy en día hablamos de un distanciamiento físico efectivo. De hecho, nosotros en este momento estamos teniendo un contacto social, pero no así un contacto físico. Y promover el uso de la mascarilla, ¿verdad? Ahora me gustaría que antes de comenzar la conferencia, nosotros supiéramos claramente cuál es la diferencia entre un desinfectante y un antiséptico. ¿Qué tienen en común un desinfectante y un antiséptico? Tienen en común que ambos son sustancias o agentes químicos. ¿Cuál es la diferencia marcada entre uno y el otro? Bueno, en primer lugar, que el antiséptico es un agente químico que se utiliza para el control de los microorganismos de la piel u otro tejido vivo sin afectar significativamente a los mismos. Entonces, el antiséptico es para control en la piel, tejido vivo, entonces estaríamos ahí haciendo la primera gran diferencia. Y el desinfectante es un agente químico, pero se utiliza para procesos de desinfección de objetos, superficies y ambiente. Es decir, aquí hablamos nosotros de objetos inanimados. Entonces, esa es la gran diferencia entre uno y el otro. El desinfectante se utiliza para objetos inanimados y el antiséptico se utiliza para tejido vivo. Luego, vemos aquí, existe niveles de desinfección. Y en este sentido, los niveles se consideran de acuerdo al efecto de los agentes químicos sobre los microorganismos. Esta es como los niveles, hay diferente literatura que hace esta subdivisión. A mí me gusta esta porque es fácil de comprender. Entonces los niveles pueden ser alto, intermedio o bajo. En el nivel de desinfección alto encontramos aquellos desinfectantes que destruyen al Mycobacterium tuberculoso, esporas, hongos y virus con o sin envoltura lipídica. En el nivel intermedio
aquellos desinfectantes que destruyen el Mycobacterium tuberculoso, algunas esporas, hongos y solo virus con envoltura lipídica. Y en un nivel bajo encontramos aquellos desinfectantes que solo destruyen algunos hongos y virus con envoltura lipídica. Entonces, en este momento, si nosotros hacemos o recordamos cuáles son los desinfectantes que hemos utilizado predominantemente, sobre todo en nuestros hogares en este momento, creo que todos vamos a traer a alusión el hipoclorito de sodio, el alcohol etílico y por ahí algunos que han utilizado compuestos de amonio cuaternario. Entonces, estos desinfectantes nosotros los podemos ubicar en nivel medio o intermedio y en un nivel bajo. Pero, ¿qué criterios también determinan la eficacia de un desinfectante? En primer lugar, la limpieza. Y si ustedes ven ahí, en el circulito, en la diapositiva, la limpieza solo es una parte. ¿Qué es la limpieza? Pues la limpieza es la remoción mecánica de toda materia extraña en el ambiente, en superficies y objetos. Su propósito es disminuir el número de microorganismos a través del arrastre mecánico, sin asegurar la destrucción de estos microorganismos. En otras palabras, podríamos decir que la limpieza se refiere a la eliminación de gérmenes, suciedad, impurezas de las superficies. Este proceso no mata los gérmenes, pero al quitarlos disminuimos la cantidad y también disminuimos el riesgo de propagar la infección. Luego seguimos con el proceso de desinfección. El proceso de desinfección consiste en utilizar productos químicos específicos para el microorganismo que se desea eliminar. Y para ello nosotros nos apoyamos en la lista de desinfectantes registrados en la EPA, que la EPA es la Environment Protection Agency. En esta etapa es indispensable respetar las instrucciones de la etiqueta, es decir, si debo diluir o no el producto, si ya está listo para aplicarlo en las superficies. Sí, algo importante en esta etapa es que nosotros no debemos utilizar concentraciones mayores a las ya prescritas. Si nosotros utilizamos concentraciones mayores, no estamos haciendo que el producto sea más eficaz. Lo único que podemos conseguir al utilizar concentraciones más altas son posibilidades de intoxicaciones y también causar un daño a la superficie donde los estamos aplicando. Luego, otro aspecto importantísimo que nosotros no debemos dejar por fuera es el tiempo de exposición. Para cada desinfectante existe un tiempo mínimo de acción que hay que respetar para conseguir el efecto que nosotros buscamos. Esto significa que debemos de mantener húmeda la superficie por un tiempo definido. Y esta información nosotros la encontramos en la etiqueta. Entonces, bajo estos principios que yo les acabo de explicar, podemos entender por qué resulta poco útil, por ejemplo, asperjar desinfectantes en las llantas de los vehículos, ya que para que nosotros pudiéramos tener este proceso completo, primero tendríamos que limpiar las llantas. Luego, seleccionar, para el caso del SARS-CoV-2, un desinfectante que me elimine al SARS-CoV-2. Y luego, debo de cumplir el tiempo de exposición, es decir, el tiempo en el que la llanta debería de tener contacto con el desinfectante. Pero bueno, ustedes dicen, ok, ahora ya sé que tengo que hacer este proceso para tener un proceso de desinfección eficaz. Pero ¿cómo sé yo cuáles son los desinfectantes que me eliminan al SARS-CoV-2? Bueno, para esto
nos apoyamos en la lista N para desinfectantes contra SARS-CoV-2. Esta lista, como ya les dije anteriormente, la elabora la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. ¿Y por qué la EPA? ¿Cuáles son los criterios que la EPA considera o por qué la EPA dice este producto sí es efectivo para el SARS-CoV-2? Bueno, en primer lugar, porque se ha demostrado que el producto es eficaz contra el coronavirus que produce la enfermedad de la COVID-19. Luego, porque este producto ha demostrado ser eficaz contra un patógeno que es más difícil de eliminar que el SARS-CoV-2. Y porque demuestra eficacia contra otros coronavirus humanos similares al SARS-CoV-2. En esta página, esta es una slide de la lista N de desinfectantes para coronavirus. Estas listas las prepara la EPA de acuerdo a los patógenos que van surgiendo. Por ejemplo, la lista B me da a mí un listado de productos eficaces contra Mycobacterium tuberculosis. La lista C, productos eficaces contra el virus del VIH humano. La lista L, por ejemplo, desinfectantes para uso contra el virus del ébola. Y en este momento, que es la que nos trae aquí, la lista N. ¿Qué significa esto? Que cuando surja otro patógeno de interés de salud pública, va a haber otra lista, que ya no sería la N, sino que sería la lista O. Ahora voy a tratar de compartir esta página de la EPA para que ustedes puedan entrar y puedan ver cómo se usa esta página. Es bien fácil de utilizar. No sé si la ven ahora. Si alguien me avisa. Sí, doctora, se está viendo. Bien, entonces esta es la lista N. Ustedes pueden entrar, el enlace queda aquí en la presentación. Entonces, yo quiero encontrar un producto para matar al coronavirus que produce la enfermedad de la COVID-19. Entonces, aquí yo puedo dejar la página en inglés o la puedo dejar en español. Si ustedes se fijan, vean este párrafo que nos dice aquí de entrada, nos dice, todos los productos de esta lista cumplen con los criterios de la EPA, que son los que les acabo de mencionar actualmente. Estos productos son para uso en superficies, no en humanos. Entonces, para encontrar el producto, yo hago un clic en la página y yo puedo encontrar el producto de acuerdo a diferentes ítems. Por ingrediente activo, por el número de registro de la EPA, por el sitio donde lo voy a aplicar y por el tiempo de contacto. En este caso, solo le voy a hacer un ejemplo con el tiempo de contacto. Si yo necesito un desinfectante que el tiempo de contacto que yo necesito para que sea efectivo sea igual o inferior a 1 minuto, entonces hago un clic, le pido que me muestre los resultados y ustedes pueden ver que me dice cuáles productos, cuáles desinfectantes yo necesito 1 minuto para que ejerza su acción. Luego, si yo quiero desinfectantes para el uso de mi casa, para el uso de mi hogar, entonces le doy un clic aquí en residencial, le pido que me muestre los resultados y me da el listado de productos que yo puedo utilizar en mi casa. Y así ustedes pueden ir revisando de acuerdo a su interés, si ustedes lo necesitan para lugares, establecimientos de salud, para instituciones o para su casa. E igual pueden hacerlo por el nombre del principio activo. Bien. Ahora vamos a seguir con la presentación.
Bien, ahora, considerando esto que acabamos de mencionar, nosotros en el país hicimos un uso apropiado o seguimos haciendo un uso apropiado de desinfectantes cuando hacemos uso de cabinas o túneles de desinfección. Se los dejo ahí para que lo piensen. O cuando recomendamos el dióxido de cloro para consumo humano. Entonces, aquí yo les invito a que revisemos el reglamento técnico para Centroamérica, el RTCA, donde nosotros, lo primero que nos pide es un registro sanitario para los productos, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a encontrar en el registro sanitario algunas iniciales. Si las iniciales son PH, significa que es un producto de higiene. Si es PHH, significa que es un producto de higiene hospitalaria. Si nosotros encontramos las iniciales PF, estaríamos hablando de un producto farmacéutico, y si nosotros encontramos las iniciales PT, estaríamos hablando de un producto de tocador. Significa que si el dióxido de cloro fuese apto para consumo humano, nosotros tendríamos que encontrar las iniciales PF, es decir, producto farmacéutico, y no lo encontramos. Sumado a ello, la OMS ha dictado pues comunicados y los centros de información de toxicología de la región también sobre el no uso de estas cabinas y el no consumo humano del dióxido de cloro. Si es un desinfectante, sí lo podemos utilizar para superficie, pero no lo podemos utilizar para consumo humano. Aquí solo quiero pues siempre hacer el llamado, ¿verdad?, a un uso racional de los productos químicos, y que bajo el enfoque estratégico para la gestión de productos químicos a nivel internacional, SAIC, existe una declaración de alto nivel, donde se reafirma el compromiso de los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales, la sociedad civil, de minimizar para el 2020 los efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente derivados de los productos químicos y la utilización de productos químicos. Entonces, yo espero que esta información que hemos compartido el día de hoy sea de utilidad para que nosotros podamos hacer un uso más racional, más consciente de estos productos químicos, que de hecho, pues se ha demostrado, ¿verdad? Y todos sabemos que el lavado frecuente de manos es una de las estrategias que más funciona para poder evitar contaminarnos del SARS-CoV-2 y poder así evitar pues la enfermedad de la COVID-19. Esto era lo que yo quería compartir con ustedes, y los dejo con la doctora Claudia Caballero, que va a continuar con la parte de seguridad. Gracias, doctora Jessica, por sus aportes. Damos paso entonces a la doctora Claudia Caballero. Estamos viendo la presentación y ya está lista. Puede comenzar, doctora. Buenas tardes. Continuando con este tema, yo haré mención sobre la seguridad en el uso de desinfectantes contra SARS-CoV-2. Antes me gustaría saber si están viendo la lámina de la presentación completa. Confirmando, doctora. Ok. Como parte de las recomendaciones para la manipulación de soluciones de desinfectantes, durante la presentación de la doctora Jessica escuchamos
hablar mucho sobre la etiqueta. Y es que la lectura de la etiqueta es muy importante, tanto en el momento que vamos a adquirir un producto químico, como son los desinfectantes, como también al momento de manipular, de realizar una manipulación de esto. Y es que en la etiqueta vamos a encontrar información importante, como es la composición química de esta solución, las concentraciones a las cuales está elaborada esa solución, las instrucciones de uso, cómo se va a utilizar esa solución, sobre qué superficie se va a aplicar, las precauciones, qué medidas de protección personal debo de utilizar para manipular estas sustancias o qué precauciones debo de tener o tomar en cuenta si ocurre algún accidente con estas sustancias químicas. Muchos adquirimos sustancias químicas sin tener conciencia qué tipo de sustancias son las que estamos ingresando a nuestros hogares. Solamente nos enfocamos de el efecto que deseamos que esa sustancia química ejerza en nuestro hogar, mas no tomamos conciencia sobre la composición y el efecto negativo que puede provocar a la salud ante una exposición o ante un accidente. Al momento que nosotros adquirimos estos productos, es importante revisar que tenga registro sanitario. Actualmente y durante la pandemia hemos observado puestos en los cuales nos venden productos desinfectantes, en los cuales no tienen ninguna etiqueta, y nosotros lo adquirimos. Esto viene a poner en riesgo la salud de las personas que habitan en esos hogares, ya que si entran en contacto o si ocurren accidentes, no se va a tener la información que se necesita para poder asesorar a esta persona en un caso de que ocurriese, como lo mencionaba anteriormente, un accidente. La presencia del registro sanitario nos garantiza pues la composición de esa sustancia, la composición de los nombres o que tengan esos principios activos y los ingredientes activos y las concentraciones que refiere este producto. Es muy importante tomar en cuenta este punto o esta recomendación, ya que nos puede ayudar mucho a cuidar la salud de los que están en casa, principalmente los niños, y cuando estos productos se mantienen al alcance de ellos, pues ponen en un mayor riesgo su salud. El equipo de protección personal que vamos a utilizar para la preparación de sustancias químicas tiene como objetivo cuidar las vías respiratorias, los ojos, la piel, y es así como vamos a poder hacer uso de mascarilla, guantes, lentes protectores, delantal, entre otros. Al momento que hacemos la preparación de estos desinfectantes, cuando vamos a hacer esas diluciones, es importante hacer uso del equipo de protección personal que anteriormente les mencioné, preparar las soluciones diariamente, ya que por lo general estas van perdiendo su efectividad, realizar las diluciones en lugares con ventilación adecuada, ya que si lo hacemos en lugares encerrados como los baños, por ejemplo, puede poner en riesgo la salud al presentarse alguna intoxicación producto de uno de los componentes de estos productos. Al momento que decidimos hacer estas mezclas o diluir estas soluciones, es importante que en el recipiente en el cual se va a preparar esta dilución, primero adicionemos el agua y posteriormente la sustancia que pretendemos diluir. No debemos de utilizar agua caliente y principalmente no hacer mezclas en un mismo recipiente de diferentes desinfectantes con distinta composición química.
ya que estos vienen a aumentar el riesgo de intoxicaciones. Por ejemplo, una de las disoluciones que nosotros normalmente hacemos en nuestros hogares es la hipoclorito de sodio. Y podemos encontrarlo en el mercado en concentraciones del 1%, el 3%, el 4%, el 5% y el 10%. Cuando deseamos llegar a concentraciones que siempre y cuando lo indique el fabricante en la etiqueta y que brinda las instrucciones de que se debe de tomar tanta cantidad de hipoclorito de sodio y tanta cantidad de agua, es importante utilizar recipientes en los cuales se puedan hacer esta medición. Podemos utilizar, por ejemplo, jeringas, una cucharadita que normalmente es una medida de 5 ml o una cucharada que son 15 ml e incluso un vaso de agua que son 200 ml. Es importante tener estas mediciones y tomarlas en cuenta al momento que pretendemos elaborar una dilución. Continuando con este ejemplo del hipoclorito de sodio comercial, tenemos aquí varias concentraciones a las cuales se pretende llegar, como ser al 0.05%, 0.1% y 0.5%. En estas concentraciones se deberán de utilizar, si se utiliza, una concentración comercial de hipoclorito de sodio al 3% y desea preparar una solución al 0.05%, deberá de colocar 985 ml de agua en el recipiente y posteriormente los 15 ml de hipoclorito de sodio. Así obtendrá una solución del 0.05%. Es muy importante trabajar con las concentraciones que indique el fabricante, poder preparar estas diluciones a las concentraciones que ellos nos indican. En cuanto al uso, como lo mencionaba la doctora Jessica, es muy importante hacer esa limpieza de la superficie antes de aplicar el desinfectante. Y sobre todo, y como ella recalcó, debe ser aplicado exclusivamente sobre superficies y material inanimado, no hacerlo sobre las personas. Utilizar solamente las diluciones recomendadas por el fabricante, no empezar a inventar con estos productos, ya que ponemos en riesgo nuestra salud, ya sea que preparemos diluciones en concentraciones inferiores a la que nos indica el fabricante, teniendo el riesgo de no matar el virus. Y en segundo lugar, preparar concentraciones, diluciones concentradas que lo que nos provoquen son intoxicaciones. Respetar los tiempos de contacto del desinfectante con la superficie. Y algo muy importante es no aplicar estos productos en presencia de los niños. Y si estamos desinfectando la área como la cocina, por ejemplo, no rociarlo sobre alimentos abiertos. El hipoclorito de sodio, al aplicarlo, por ejemplo, a una concentración de 0.05%, se utiliza mucho en el lavado de ropa. Al 0.1 se utiliza mucho para la desinfección de superficies no porosas y utensilios de limpieza. Al 0.5% se suele utilizar en el derrame de fluidos corporales y recordar que las soluciones de cloro son efectivas para desinfectar hasta por 24 horas. Durante el almacenamiento de estas sustancias, es importante revisar siempre las fechas de vencimiento, no mantener grandes cantidades de estos productos en nuestros hogares, no realizar trabajos que produzcan chispas o que generen calor cerca de productos inflamables, principalmente cuando tenemos productos a base de alcohol, mantener los desinfectantes en su envase original. La dilución final de un desinfectante pues se deberá colocar en envases de plástico opacos y rotularlos, pero estos envases no deben de haber tenido anteriormente alimentos. Guardar siempre en un lugar protegido de la luz y sobre todo que esté ventilado.
y mantener los productos químicos fuera del alcance de los niños y las mascotas. Nosotros podemos observar en las redes sociales en las cuales se mencionan que se pueden preparar muchas mezclas de desinfectantes y que lo que hacen, según esa información, es que aumentan el efecto, digamos, el poder desinfectante. Y eso no es correcto. Al momento que nosotros tomamos la decisión de realizar mezclas entre desinfectantes, en primer lugar, tienden a perder el efecto desinfectante, liberan en su mayoría gases que son tóxicos y que pueden generar daños a su salud. Hacer este tipo de prácticas, realizar este tipo de mezclas, pone en riesgo su salud, pone en riesgo la salud de sus seres queridos. Los daños que normalmente se pueden presentar en la piel es resequedad, irritación, quemaduras, cambios de color. A nivel del tracto gastrointestinal, pues son náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea. En las vías respiratorias, tos, dificultad respiratoria, asma, broncoespasmos, neumonía isquémica. Dependiendo de la concentración del producto, la composición, el tiempo de exposición, así va a ser el daño que le genere a la salud. Así va a ser ya sea una intoxicación leve, moderada o severa. Entonces es muy importante tomar en cuenta al momento de tener un familiar o ser nosotros mismos los que estamos presentando esta sintomatología, poder tener presente siempre la cantidad de sustancia a la que se expuso, el tiempo en el que se expuso, cuáles son realmente los síntomas que se está presentando, qué órgano es el que posiblemente está afectado, para así poder darle una asesoría que le facilite o que lo oriente a mejorar su salud o a determinar si es necesario acudir a un centro asistencial donde le brinden asistencia médica. El Centro de Información Toxicológico pues ha tenido un papel muy importante en cuanto a la seguridad del uso de desinfectantes durante esta pandemia, y es que brindamos información y asesoría toxicológica las 24 horas, los 7 días de la semana. Respondemos a consultas relacionadas sobre sustancias químicas en las cuales incluimos los desinfectantes, medicamentos, plantas, animales venenosos, entre otros. También determinamos en base a ciertos factores la peligrosidad de la exposición que ha tenido. También este Centro de Información y Asesoría Toxicológica pues está al servicio del personal de salud y la población en general. Tienen la oportunidad de tener acceso a profesionales expertos en el área de la toxicología. Las formas de trabajo es que puedan llamar a los números telefónicos del Centro de Información Toxicológica. Ahí usted podrá tener la comunicación con los expertos, los cuales le brindarán una respuesta en base al tipo de consulta que usted realice. Ya sea una solicitud de información o una interconsulta en la cual necesite un especialista del área toxicológica, pero en el área clínica, por ejemplo. Pero estos tipos de interconsultas ya con los especialistas en el área toxicología clínica, pues se le brinda principalmente al personal de salud. En caso de la población en general, se le solicita, pues principalmente cuando se da un caso de intoxicación por desinfectantes y se necesite asistencia médica, pues trasladarse al centro asistencial más cercano, y si no se puede movilizar por medios propios, pues enlazar esa llamada con el Sistema Nacional de Emergencia 911, el cual se mantiene en comunicación con el Centro de Información Toxicológico
Y si la persona decide trasladarse por medios propios al hospital, el Centro de Información Toxicológico mantiene comunicación con la persona y con el centro asistencial al cual se ha dirigido. Esta es una de las formas de trabajo que se han implementado en el Centro de Información Toxicológica. También se han elaborado materiales de difusión como son opiniones técnicas relacionadas al uso de cabinas y túneles desinfectantes, así como sobre soluciones de hipoclorito en el contexto de la pandemia de la COVID-19. En el Centro de Información Toxicológica, pues también se han desarrollado webinars relacionados al riesgo a la salud por el uso de soluciones desinfectantes. Se han elaborado una variedad de infografías en las cuales se les brinda información a la población sobre los riesgos que se expone ante la mala manipulación de desinfectantes, ya que los centros de información toxicológico a nivel regional han comentado sobre el aumento de llamadas relacionadas con el tema de desinfectantes. En nuestro país ocurre igual. Hemos tenido un aumento en las llamadas referentes a los productos desinfectantes, principalmente haciendo consultas sobre si es posible el consumo de productos desinfectantes, entre ellos el hipoclorito de sodio, y muchas personas preocupadas porque algunos han tomado la decisión de tomarse pequeñas cantidades de desinfectantes, producto de lo que han escuchado en redes sociales o medios de comunicación que motivan a poder consumir ciertas fórmulas que mencionan algunos profesionales de la salud, y muchos de ellos tienen esta incógnita que si realmente es efectiva y qué efectos le puede generar a su salud. En temas de intoxicación, pues sí hemos tenido intoxicaciones con hipoclorito de sodio. Se reciben llamadas en nuestro centro de información toxicológica, principalmente orientadas a qué medidas o qué desinfectantes se pueden utilizar o cómo pueden utilizar ciertos desinfectantes, ya que una de las asesorías que nosotros les brindamos es precisamente sobre la manipulación de estas sustancias químicas. ¿Qué es lo que no debe de hacer para empeorar o para evitar que se produzca una intoxicación? También se han realizado entrevistas a medios de comunicación hablando sobre el tema, en el cual se hace hincapié siempre a brindar información a la población de qué cosas no debe de realizar, porque si realiza, pone en riesgo su salud. Vamos orientados más que todo a qué no hacer o qué hacer en caso de un accidente. Como Centro de Información Toxicológico, estamos ubicados en la Facultad de Química y Farmacia. Se pueden comunicar a los números 33 92 44 03, 32 76 76 79. Continuamos con este trabajo, ya que las consultas sobre intoxicaciones o sobre la manipulación de sustancias químicas en general, pues se siguen dando en el Centro de Información Toxicológico, y el poder tener el acceso a comunicarse con un especialista que le va a orientar y que le va a decir qué hacer o qué no hacer. O en muchas cosas ocurre que los padres de familia consultan al Centro de Información Toxicológico porque su hijo se expuso a alguna sustancia, pero no presenta síntomas de intoxicación.
Entonces ahí uno actúa respecto a la información que él le brinda sobre ciertos factores como el tiempo de exposición, la posible cantidad que pudo haber ingerido o a la cual estuvo expuesta esta persona. Y es así como nosotros empezamos a hacer ese trabajo de asesoramiento. Actualmente, pues nosotros seguimos con este trabajo y siempre mencionamos que en casos de intoxicación es muy importante observar, identificar y actuar. Al momento que se realizan llamadas al Centro de Información y Asesoría Toxicológico, es importante que la persona que llame tenga la información necesaria para que la persona que conteste su llamada le pueda ayudar. Antes de que el personal del Centro de Información Toxicológico le brinde una respuesta, este debe de realizar un interrogatorio para precisamente poderle dar esa respuesta que usted está buscando. Esta es mi participación. Agradezco mucho por su atención y que tengan una feliz noche. Muchas gracias, doctora Claudia. Tal vez nos deja la última lámina para que puedan observar Sí. dónde pueden contactarse en caso de intoxicación. Damos paso a dar respuestas a las consultas. En este momento, pues no tenemos ninguna consulta. Sabemos que un buen porcentaje de las personas que nos están viendo son estudiantes. Quisiera que activáramos las cámaras, los expositores, doctor Carlos, y tal vez en este momento no haya pregunta por parte... Doctora, dígame. Yo veo algunas preguntas por aquí. No ok, sé entonces, si por ser anfitriona yo las puedo ver. Entonces, sí, tal vez. Ajá, aquí. Perdón, doctora. Le voy a pasar entonces a usted esta parte de hacer las preguntas, ¿verdad? Y tal vez el doctor Carlos, la doctora Claudia o mi persona podemos contestarla. Sí, porque yo sí las veo. Ok. Bueno, preguntan por los tipos de COVID. Ok, estamos directamente relacionados con la temática y sería el uso directamente del uso de desinfectantes. Entonces, vamos a tratar de orientar las preguntas en ese respecto porque sí también tenemos que respetar el conocimiento de cada área, ¿verdad? En ese momento, pero no sé si alguno de los participantes quisiera orientarlo hacia el uso de desinfectantes. Bien, no sé si la persona se refiere a, hay un estudio de una universidad, ¿verdad? Que habla de posibles 6 grupos diferentes de COVID, que en realidad lo que se hace es una agrupación en 6 grupos, dependiendo de la sintomatología de los pacientes. En el caso específico de desinfectantes, pues cualquier desinfectante que esté en la lista EPA podría ser útil si acaso hubiese algún cambio en el genoma de este COVID. Cualquier desinfectante podría ser útil para la limpieza y desinfección de superficies. Ahora aquí hay otra consulta. Pregunta si se puede utilizar hipoclorito de sodio al 0.05%. Sí, se podría utilizar. Dependiendo El uso. Dependiendo del propósito. Se ha estipulado concentraciones de 0.1 como una concentración estándar para la mayoría de los usos. Porque se ha visto que el hipoclorito ya desde esas concentraciones tiene capacidad de la COVID-19. Pero para alimentos, sí se recomienda que sean unas concentraciones más bajas, y sí puede ser de 0.05, incluso en algunas referencias bibliográficas hablan de 0.01, que eso es
pues un ml en un litro de agua aproximadamente, y para eso podría servir. También .01, .05, lo ha recomendado la OMS, .01 con concentraciones muy bajas, para las manos cuando realmente no tenemos ni jabón, no tenemos gel desinfectante. Entonces, se recomienda que se utilicen concentraciones así de bajas, y no significa de que no provoque algún daño en las manos. Pero, digamos, para pisos, mesas, superficies no porosas, superficies duras, en los baños, sí debería ser un poquito más alto, ¿verdad? De .1 hasta .5, dependiendo del tipo de uso. Realmente que en nuestros hogares no debemos de abusar tampoco, ¿verdad? Del hipoclorito y de las concentraciones, si consideramos que el principal punto de riesgo es la entrada de la casa, ¿verdad? No, no es necesario tampoco que hagamos una desinfección generalizada de todo el espacio. Bien, gracias, doctor. Hay otra consulta. Preguntan qué concentraciones de amonio cuaternario son más efectivas contra SARS-CoV-2 en superficies. Bueno, eso siempre va a depender de la etiqueta y que es lo que refiere el fabricante. En algunas literaturas nosotros hemos observado entre 200 y 400 partes por millón, pues se suele utilizar para la desinfección de superficies. Sí, sí, eso ha sido como un estándar, ¿verdad? Utilizar esas concentraciones. Las soluciones de amonio cuaternario también, si hablamos en porcentajes, podrían ser de 0.2%. La mayoría de los productos formulados con amonio cuaternario deberían de estar etiquetados como listos para usar. Eso significa de que no se requiere diluir. Pero sí, en estos meses, en contexto de todo esto de la pandemia, ¿verdad? Sí hemos visto que hay una distribución bien amplia y hay muchos proveedores emprendedores, llamémosle así, ¿verdad? Que distribuyen productos a concentración industriales. El riesgo es también de que se distribuyen productos con etiquetas que no indican las concentraciones, y tampoco la forma de preparación, ¿verdad? Y es lo que decía la doctora Jessica. Realmente el proveedor, el fabricante, debe indicar no solo la concentración, sino el tipo de amonio cuaternario, si son de qué generación son, ¿verdad? Y también si hay una forma de preparación o están listos para usar, porque no debemos de dejar al consumidor a que se las arregle, ¿verdad? Y deduzca cómo va a utilizar este producto, o no va a ser eficaz si lo diluimos mucho, o nos puede provocar problemas de salud si lo utilizamos con concentraciones muy altas. Bien, gracias. Otra consulta dice, cuando uno entra a los negocios, hay negocios que no aplican gel al 70%, utilizan yodo o vinagre. ¿Está bien el uso? No es lo más recomendable. No es que no sea eficaz, ¿verdad? O sea, el yodo, povidona, pues sí, los farmacéuticos lo conocemos, ¿verdad? Como un producto antiséptico, pero realmente su uso más indicado es en procedimientos médicos, ¿verdad? O sea, estamos hablando de hospitales, clínicas, para hacer curaciones de heridas. No debería de ser utilizado ya de forma masiva, pues para una desinfección, una higienización, ¿verdad? De las manos y una desinfección rutinaria. Y también con el vinagre, tampoco se ha demostrado que el vinagre como tal, ¿verdad? Tenga propiedades antisépticas sobre la piel, ¿verdad? También hay que ser muy cuidadosos con eso. Realmente que no debemos de confiarnos en las medidas de los locales, sino que cada persona debe ser responsable de cuidarse a sí misma, ¿verdad? Y tomar sus propias precauciones. Bien, le voy a dar paso a una pregunta, disculpe, doctora Jessica. Ok,
En este caso, pregunta uno de los estudiantes si han realizado estudios sobre la adulteración o contaminación de productos desinfectantes que deberían de llevar etanol y lo hacen con metanol. Bueno, es un punto bien interesante, ¿verdad? Y realmente válido. Sí, sabemos de que en algunos lugares, especialmente en Estados Unidos, han hecho algunas investigaciones, ¿verdad? De productos comercializados y han encontrado, sí, una lista de productos que están formulados con los alcoholes que no son los adecuados o que no llegan las concentraciones de alcohol etílico eficaces. Y eso valdría la pena. Claro, eso requiere recursos, ¿verdad? Que requiere una gestión de recursos para realizar el análisis. Creo que la doctora Claudia ha estado más al tanto de los procedimientos analíticos, ¿verdad? Para el control de calidad de los alcohol gel. Sí, de forma extraoficial, yo he escuchado algunos comentarios, incluso que acá no estudios formales, pero especialmente, y volvemos al mismo tema, ¿verdad? De estos productos que incluso se comercializan sin registro sanitario, de personas que quizás de forma empírica o que no tienen la formación, ¿verdad? Para formular y diseñar un producto, distribuyen y entonces sí, pues han habido situaciones en las que estos productos o no tienen la cantidad de alcohol o no están formulados de una forma eficaz, porque todo eso tiene una ciencia, ¿verdad? Y solo para agregar algo en cuanto a la situación de higiene de manos, ¿verdad? Recordar que el registro sanitario para los productos que se van a utilizar en la piel, en este caso tienen las iniciales PT, que significa producto de tocador. Es decir, que además de los componentes para eliminar o para desinfectar, también tienen otros compuestos que pues ayudan a que no haya resequedad de la piel. Y esto es algo sumamente importante porque en este tiempo que utilizamos mucho estos productos de desinfección, la piel se tiende a resecar. Y si nuestra piel se reseca, entonces pues es más fácil la entrada de todos los microorganismos a nuestro cuerpo. Aquí ahí tengo más preguntas, doctora. No sé si tiene otras usted o continúo yo. Continúe, doctora. Vamos a dejar unos 10 minutos para poder finalizar y las que no se logren, entonces las vamos a contestar después, a enviarles a través de correo electrónico. Listo. Preguntan si se puede ingerir agua después de una intoxicación por cloro concentrado. Pues lo más conveniente es no tomar líquidos, porque por lo general, si está bastante concentrado, puede haber quemaduras y esto más bien puede poner en riesgo la salud de la persona. Bien. Luego preguntan, ¿cuál es el desinfectante con mayor efectividad para eliminar el virus? Bueno, realmente todos los que están aprobados son igual de efectivos, ¿verdad? Depende el contexto, o sea, depende qué es lo que yo quiero desinfectar. Para desinfectar cocinas o áreas donde se manipula alimento, ¿verdad? O incluso los mismos alimentos, ¿verdad? Que se pueden desinfectar. Se recomienda el amonio cuaternario y el hipoclorito de sodio diluido. Si estamos hablando de baños, lavamanos, entradas, patios, ¿verdad? O donde se entra a la casa, pues se recomienda que puedes utilizar hipoclorito o amonio cuaternario también. Y para manos, definitivamente el alcohol gel, ¿verdad? Ninguno de los anteriores se debería usar porque pues estamos hablando de desinfectantes, ¿verdad? Y en el caso de las manos, ya nosotros necesitamos un antiséptico. Es de saber utilizarlos y cómo utilizarlos también, ¿verdad? Recordemos que primero, si vamos a hacer desinfección en la casa,
primero tenemos que hacer limpieza y después desinfección, porque ni el hipoclorito ni el amonio cuaternario funcionan bien cuando los mezclamos con la suciedad. Entonces primero tenemos que remover el sucio, ¿verdad? Con detergentes, jabón, agua, y después aplicar los desinfectantes, y cualquiera de ellos puede ser eficaz. Realmente el hipoclorito de sodio bien utilizado puede ser un producto muy económico y también que nos puede brindar muchos usos para esta prevención contra el coronavirus en la casa. Bien, luego preguntan qué cantidades de amonio cuaternario y agua se pueden utilizar para desinfectar dentro del hogar. Bien, ahí es donde también, ¿verdad? Hay que procurar tener productos que cumplan todas las regulaciones, las normas, porque en el caso de los amonios cuaternarios, como comentábamos, el fabricante debería de indicar, ¿verdad? Si no con tanto detalle las concentraciones y cuestiones muy técnicas, pero sí cómo se debe de preparar, porque muchos productos seguramente ya están listos para usar, entonces al diluirlos los hacemos menos eficaces, ¿verdad? Realmente de los productos dirigidos al consumidor final, la mayoría deberían de estar listos para usar, pero si no, lo que se recomienda es 0.2%, o sea, son concentraciones bien bajas. En partes por millón hablan de 200 a 400 partes por millón, pero igual, para un hogar, 0.2% si el producto está concentrado, ¿verdad? Si el producto ya está diluido, no necesitamos hacerle nada más. Bien, aquí solo para recordarles un poquito, ¿verdad? Que si nosotros queremos saber cuáles son los desinfectantes que yo debo de utilizar en el hogar, entonces voy y reviso la lista N de la EPA, hago un clic donde dice en los sitios de uso, reviso en el hogar y ahí me da el listado, ¿verdad? Ahí voy a encontrar, y también otra cosa que tenemos que considerar, no es solo si es efectivo o no, o si es eficaz o no, sino también el tiempo de exposición que tiene que estar este desinfectante con la superficie. Porque si yo no cumplo este tiempo, entonces no voy a lograr el efecto que quiero. Entonces, con esto, para nosotros poder seleccionar el desinfectante que vamos a utilizar en nuestros hogares, tenemos que revisar en la lista EPO cuáles son y además verificar el tiempo de contacto, porque los amonios cuaternarios más o menos casi todos andan ya con combinaciones que hacen que el tiempo sea más corto, 10 minutos. Entonces, ahí esas son las cosas que nosotros tendríamos que revalorar al momento de elegir un desinfectante para nuestros hogares. Aquí ya no tengo más preguntas, doctora. No sé si usted tiene más. No, creo que pues ya está evacuado el tema. Pues solo quedaría agradecer, ¿verdad? A la doctora Jessica Díaz y a la doctora Claudia Caballero por los aportes que han realizado. Y pues agradecer a todas las personas, toda la audiencia que nos han acompañado, ¿verdad? En este webinar. Y pues invitarles que estén pendientes de próximos eventos donde vamos a realizarlo, vamos a desarrollar temas de interés. Y en este caso, no sé si quiere dar unas palabras finales, doctor Carlos. Bien, agradecerles igual, ¿verdad? Por estar acompañándonos, ¿verdad? En esta ocasión, y esperamos pues también tenerles en otros eventos, ¿verdad? Futuros que estamos organizando. Somos una entidad dedicada a la comunicación científica y a la comunicación de riesgos, ¿verdad? Específicamente en materia de toxicología, y toxicología son muchas cosas, ¿verdad? Recuerden que pueden consultarnos al centro sobre este tema, ¿verdad? Si ustedes quieren ampliar o tienen alguna duda que presenten después, se pueden comunicar con nosotros. Igual también sobre otras situaciones relacionadas con medicamentos, con plaguicidas, con otros productos químicos. Nosotros estamos para atenderles, para asesorarles y darles la mejor información que podamos brindar.
Recordarles que el Centro de Información Toxicológico está ubicado, es parte de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, y este es un aporte a la comunidad. Entonces damos por terminada este webinar y les deseamos feliz noche. Hasta pronto.